Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Volumen 2. Inciso. Conclusiones éticas de la tipología Averro. Artículo D. Ética noológica del tipo gracioso luciférico. Vamos a convenir, de entrada, en referirnos al caso más perfecto del tipo gracioso luciférico, esto es, al iniciado hiperbóreo, o caballero tiroral. En ese caso ejemplar hay que pensar, cada vez que se aluda, en este artículo, al tipo gracioso luciférico. Considerando, pues, ese caso, del iniciado hiperbóreo, es evidente que la ética psicológica no conseguirá jamás definir ni explicar su comportamiento frente al hecho moral, es decir, frente al hecho cultural que presenta carácter moral, para el tipo lúdico y el tipo sacralizante. ¿Por qué? Respuesta. Porque ningún hecho cultural semejante presentará carácter moral para el tipo gracioso luciférico. Y más. Ningún hecho cultural en absoluto será evaluado como hecho moral. Para el tipo gracioso luciférico ni el acto ni la finalidad del acto tienen significado moral alguno. Para comprender esta respuesta debemos observar el acto ético fundamental y recordar que es la relación entre el yo y el símbolo, la que determina el carácter moral del hecho cultural representado, al ser interpretada como principio de justicia o benevolencia. Los tipos lúdico y sacralizante, al percibir los principios cardinales de la ética psicológica, en realidad ponen sentido moral en el hecho cultural, es decir, lo afirman como valor particular, dotan al contexto axiológico de valor moral, que es un valor cultural particular. Pues bien, nada de esto ocurre cuando es el tipo gracioso luciférico, quien interpreta la relación entre el yo y el símbolo. La actitud graciosa luciférica le permite suspender la tensión dramática, y quebrar la ley del globo. Dijimos en otro artículo que entonces el virya percibe una situación cómica, graciosa pero notoriamente falsa. Ante la mirada luciférica la circunstancia dramática pierde su atmósfera trágica o angustiante, y se revela en cambio, artificiosa y ficticia. Entonces, si lo desea, puede invertir el sentido del símbolo y aprehender su esencia arquetípica sin ser afectado por ella, debido a que en ese momento el proceso arquetípico está detenido puesto que la tensión está suspendida. Pero, ¿qué pasa si el virya no desea conocer la esencia del símbolo? Respuesta. Que, al estar la tensión suspendida por la acción de la voluntad graciosa, la relación entre el yo y el símbolo ha sido disuelta. Pero esta relación, esta tensión relativa, es ni más ni menos que la representación de una conexión de sentido exterior. El enlace que le otorga valor particular a un objeto cultural. En este caso, a un objeto moral. Su disolución implica su no afirmación exterior. En síntesis, el tipo gracioso luciférico jamás pondrá voluntariamente sentido en los entes, como lo estipula el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú, y mucho menos sentido moral. Jamás interpretará la tensión dramática como principio ético, y en consecuencia, cualquiera sea el hecho cultural representado, jamás expresaría un valor moral, que pueda ser afirmado en el contexto axiológico. Es claro, a la luz de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, vistos hasta aquí, que el iniciado hiperbóreo, con su yo aislado en el arquemo naural, evitará en lo posible, poner sentido en los entes y cumplir, así, con el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú. El iniciado hiperbóreo es indiferente a las superestructuras de los hechos culturales, y por eso, estos no pueden capturarlo. Si el arquetipo astral de un hecho cultural, por caso lograse establecer una conexión de sentido con el iniciado hiperbóreo, la misma no podría resistir ni un instante a la actitud graciosa luciférica. El iniciado hiperbóreo, si lo desea, puede desplazarse por el mundo siendo, culturalmente invisible, a causa de la falta de relaciones mutuas con las superestructuras.
Es evidente entonces que el iniciado hiperbóreo que ha eliminado las conexiones de sentido entre su microcosmos y las superestructuras, jamás agregará valor moral al contexto axiológico, pues este es expresión de la interpretación ético-psicológica de las conexiones de sentido, correspondientes a tensiones relativas entre el yo y el símbolo del hecho cultural, conexiones que, en este caso, son inexistentes. Desde luego, no hará falta insistir en ello, que la eliminación de las conexiones de sentido, y su invisibilidad cultural, el iniciado hiperbóreo la consigue presentando permanentemente, esa actitud graciosa luciférica que suspende toda tensión dramática entre el yo aislado y los símbolos representados del hecho cultural, evitando así que la expresión exterior corresponda con alguna interpretación moral o cultural de cualquier clase. Mas, si el iniciado hiperbóreo no afirma ningún valor ético-psicológico, ¿qué expresa su expresión? Respuesta. El valor ético-noológico, vale decir, el honor, la única moral del virya despierto. Cuando el iniciado hiperbóreo expresa el honor, su expresión corresponde a la voluntad graciosa manifestada por el yo, en la actitud graciosa luciférica. Y, como esta actitud es permanente, se ve claramente que el honor del iniciado hiperbóreo, que la refleja, es también permanente. Igualmente, como no existe conexiones de sentido, se entiende que el honor del iniciado hiperbóreo, es independiente de todo acto, o hecho cultural. Con otros términos, el honor del iniciado hiperbóreo es un valor absoluto, independiente de toda determinación cultural. Si el iniciado hiperbóreo no presentase una actitud graciosa luciférica permanente, el honor, siempre absoluto, será expresado en los momentos en que aquella actitud sea asumida. Tales momentos son los kairos del honor. Sea cual sea el caso, actitud graciosa luciférica permanente o en un kairos, lo cierto es que el honor es independiente del contexto y solo tiene valor para el iniciado hiperbóreo, que es quien lo produce. El honor es de sí y para sí, en todo caso, el honor es un valor que se valoriza a sí mismo. El valor moral de la ética psicológica depende de las relaciones entre el yo y los símbolos, y de los símbolos entre sí. Por ese carácter relativo al valor moral es eminentemente lógico, y admite las conocidas reducciones a formas normativas y legales. Contrariamente al valor moral psicológico, el valor moral noológico, el honor del iniciado hiperbóreo, no depende de ninguna relación y no admite forma lógica alguna. En todo caso el honor, que es un valor que se valoriza a sí mismo, constituye su propia ley. El honor del iniciado hiperbóreo se expresa con independencia de todo contexto y, por lo tanto, carece de significado contextual. No es ni lógico ni psicológico, ni racional ni irracional. Es, eso sí, el reflejo último de lo increado, el acto de la voluntad graciosa y carismática. Si bajo alguna forma se manifiesta, esta no es arquetípica sino rúnica, y se denomina mística hiperbórea. El honor del virya, es la más exterior manifestación del carácter del espíritu hiperbóreo. Por eso, para los iniciados hiperbóreos, el honor es la mayor virtud que puede exhibir un virya, pues su presencia es prueba inequívoca de la presencia del espíritu. El honor, que es propiedad exclusiva del espíritu hiperbóreo, revela el carácter original de la raza eterna e infinita. En síntesis, el iniciado hiperbóreo, que es un tipo gracioso luciférico, cualquiera sea el hecho cultural en el que participe, o el acto que ejecute, actúa siempre con honor. Su moral no depende de ninguna ley o norma ético-psicológica sino de su voluntad de actuar, pues el honor es el acto de su voluntad, su propia ley. Artículo E. Ética psicológica y noseología. Existe, según vimos al comienzo, una estrecha relación entre el problema ético y el problema noseológico, entre la pregunta ¿qué debo hacer? Y la pregunta ¿qué puedo saber? En efecto, cuando los miembros del tipo lúdico son deontólogos del acto, es decir que sustentan una posición rigurosa, suelen mantener puntos de vista noseológicos consecuentes. Son empiristas acérrimos, materialistas, positivistas, etc., presumiblemente debido a la secuencia. ¿Qué puedo saber?
Respuesta. Lo que está encuadrado y simbolizado. Los desontólogos normativos, moderados, casi jugadores sacrílegos, son por su parte cientificistas, tecnólogos, realistas críticos, epistemólogos, logicistas, etc. Hasta un idealista, pero deontólogo, como Kant ya hemos visto que hace depender el valor moral del acto concreto. Los teleólogos del tipo sacralizante, al afirmar el valor de la finalidad del acto, por sobre cualquier otro principio, son necesariamente causalistas desde el punto de vista gnoseológico. Si son, simultáneamente, materialistas pueden ser, entonces, deterministas, dialécticos, evolucionistas, transformistas, etc. Si sustentan, en cambio, alguna teoría escatológica serán religiosos, devotos, creyentes, esotéricos, etc. Y, fundamentalmente, sacerdotes. Regresando al problema gnoseológico, basta reflexionar sobre lo dicho, para darse cuenta que toda la discusión, y los títulos que hemos asimilado a las posiciones éticas, provienen de la elección entre las siguientes alternativas. 1. No hay ningún orden en el universo. 2. Existe un orden. 3. Progresivamente se está elaborando uno. Naturalmente que al partir de cualquiera de estas premisas las respuestas a la pregunta, ¿qué puedo saber?, variará fundamentalmente. Según uno, la respuesta puede ser: sabremos con certidumbre hasta donde lo accidental y contingente lo permitan. Respuesta típica de la deontología. Según 2. Podemos conocerlo todo, con absoluta certeza, en la medida que arribemos a las causas finales, respuesta clásica de la teleología. Según 3. Podemos saber hasta un nivel tal que coincida con el más alto nivel de evolución del universo. Ambos, el sujeto cognoscible y el objeto por conocer, deben encontrarse en un punto de perfección relativa, en donde se alcanzará, entonces, la máxima certidumbre posible. Respuesta característica de los evolucionistas de cualquier tipo. Artículo F. Militares y chatrias. Hay que agregar aquí que los militares del Kali Yuga, que no obedecen a líderes carismáticos y que están organizados en fuerzas armadas sin mística, no pertenecen a la casta guerrera, no son chatrias, sino un subtipo especial del tipo sacralizante. La diferencia entre el militar y el subtipo sacerdote está en que, frente al símbolo sagrado, el sacerdote afirma la esencia, entelequial, por sobre la forma y el militar afirma la forma por sobre la esencia. Se comprueba, efectivamente, que tras la forma de los símbolos sagrados, círculo, cruz, corazón, serpiente, etc., el sacerdote siempre ve un misterio, o en el peor de los casos, un significado trascendente o metafísico. El militar en cambio atribuye un valor superlativo a lo formal, símbolos patrios, estandartes, uniformes, signos de reconocimiento, mapas, códigos, etc., pero sin atravesar jamás el velo de la apariencia. Sin trascender hacia las esencias que sostienen a esas formas que lo atraen e hipnotizan. En fin, sin comprenderlas en absoluto. Pero, sea cual fuere, el grado de intensidad que el símbolo ejerza sobre el yo del subtipo militar, de acuerdo con la ley del globo, este acabará sometido al hechizo formal de su inflación, con la voluntad anestesiada, y el alma fagocitada por la patria, la bandera, etc., es decir, arrodillado e idolatrando al grande y maravilloso globo, tal como se comportaba en la alegoría del señor Averro.